Hola amigos, aquí estoy de nuevo y quería analizar un tema de rabiosa actualidad, algo que sucedió hace pocos días. Como sabéis, en un colegio mayor de Madrid, a alta hora de la madrugada, una serie de estudiantes lanzaron un montón de improperios contra las chicas que estaban en el bloque de enfrente. Son tres colegios mayores que están muy cerca unos de otros. Hay uno de chicos y dos de chicas a muy poca distancia. Entonces, básicamente, se trataba de a ver quién dice el improperio más grande, a ver quién dice la burrada más grande, la obscenidad. Y bueno, dentro de ese contexto era una especie de juego, como de ritual, que se produce cada año por estas fechas, cuando comienza el curso, y se ha convertido en una tradición bastante estúpida, absurda, de mal gusto, pero no deja de ser algo anecdótico, porque después la relación entre ellos, la convivencia y el día a día es totalmente normal. Entonces, se puede decir que es algo recíproco, porque los estudiantes lanzaron un montón de improperios y de obscenidades contra las chicas, pero lo que no se vio al principio, en los primeros vídeos que salieron a la luz, es que las chicas también le devolvieron esos improperios y ellas no lo vieron como una ofensa. Eso era algo pactado. Un ritual, vuelvo a decirlo, bastante lamentable, porque yo no soy partidario de que se digan ese tipo de cosas y de que se aliente ese tipo de actitudes. Pero bueno, es algo que queda entre ellos, pactado, consentido, y no deja de ser una broma estudiantil. Es decir, son estudiantes muy jóvenes que recién empiezan la universidad, que tienen las hormonas por las nubes, que quieren tener encuentros con las chicas y que bueno, ya hay como una especie de cortejo un poco fuera de tono, pero bueno, no deja de ser algo así. Entonces, yo recuerdo los medios de comunicación al principio se dijeron que las chicas estaban ofendidas, que se sentían atacadas, que los estudiantes actuaron con mucha agresividad y que estaban asustadas en un estado de pánico, de terror. O sea que prácticamente pintaban un panorama apocalíptico. Entonces vertieron ese tipo de afirmaciones, asumieron esa realidad sin ni siquiera consultar a las chicas. Es decir, los medios de comunicación, como vieron que ahí se podía sacar tajada, montaron su propia película y al margen de los hechos y al margen de la gente que estaba implicada en esa situación, pues empezaron a maquinar y a lanzar su campaña de terror y de pánico, como ya nos tienen acostumbrados los medios de comunicación. Y vuelvo a decir que ha sido una broma consensuada, una broma recíproca y consentida por ambas partes, a pesar de que yo no comulgo con ese tipo de actitudes. Entonces, por esa regla de tres también podemos prohibir muchas películas que hacen apología de la violencia, de la violación, de la agresividad, de un montón de conductas que no son apropiadas. Pero en ese contexto es una ficción, es una película, una ficción, es algo que se hace para entretener a la gente y si tú lo ves dentro de ese ámbito, no hay que ir más allá. Pues esto es igual, no deja de ser una ficción, un juego un poco macabro, un poco feo, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser un juego entre adolescentes. Tengamos en cuenta que son chavales muy jóvenes, que empiezan la universidad y que tienen ganas de diversión, de fiesta. Los hechos sucedieron más allá de la medianoche, supuestamente también habían bebido y querían expresar un poco su euforia de esa manera. Totalmente desacertada, pero bueno, es algo que se ha repetido durante muchos años y nunca los medios de comunicación se han hecho eco de eso. Así que bueno, no le veo realmente ningún sentido. Los medios saben que el Ministerio de Igualdad está en entredicho y esas políticas realmente en las que se han invertido ingentes cantidades de dinero no tienen un efecto real sobre las personas afectadas. Lo único que se ve son más gente que vive de los chiringuitos, más gente que tiene un cargo, más personal de libre designación y mucha gente alrededor, pero las políticas reales no son efectivas. La tasa de feminicidio, la tasa de agresiones sexuales sigue igual o incluso ha subido ligeramente. Así que hay que poner en cuestión todas esas políticas encaminadas a erradicar el problema. Algo que nunca va a suceder por desgracia porque siempre habrá personas agresivas y personas que cometan delitos sobre otras, más allá de que pongamos todos los medios a nuestro alcance. Entonces han sacado toda esta historia de contexto para de alguna manera justificar ese tipo de política y para decir que hay que invertir más medios, que hay que proveer de educación sexual
a los estudiantes, a la gente joven. Entonces, vamos a ver, totalmente inconcebible. Yo lo que veo en todo esto es que todo se ha llevado hacia un debate básicamente entre la derecha y la izquierda. Por un lado está la izquierda, que fomenta unos valores, una convivencia, la libertad, la igualdad y todo ese tipo de consignas que repiten continuamente. Y por otro lado está la izquierda, o sea, perdón, la derecha, que se identifica con lo retrógrado, con lo antiguo, con lo conservador, con el heteropatriarcado, con la masculinidad tóxica, es decir, con una serie de valores muy negativos para la sociedad. Y realmente no, las cosas no son así. La sociedad no se divide entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, entre gente tolerante y gente intolerante. Hay muchos matices y realmente ambas ideologías, entre comillas, por decir algo, casi que se fusionan hoy en día, tal y como está montado el sistema. Así que bueno, eso es un debate erróneo, pero bueno, que a los medios de comunicación y a los partidos políticos les sirve para seguir alimentando la polémica. Entonces yo creo que el fondo del asunto no es esto. Para mí tiene que ver más que nada con el respeto y con la educación, con transmitir valores a la gente, sobre todo a la gente joven. El respeto a los demás, la solidaridad, transmitir una serie de valores positivos. Y yo doy por hecho que esos chavales no tienen ninguna intención de abusar de las chicas, ni de hacer nada malo, ni de cometer ningún acto delictivo. Es algo que se dio en un contexto muy específico, en una época muy específica, es decir, al comienzo del curso, como todos los años, y hay que ponerlo todo, valga la redundancia, en su contexto, en ese momento concreto. Si eso lo extrapolamos a otras circunstancias, evidentemente puede dar lugar a un hecho delictivo, pero en estas circunstancias es algo que ha pasado siempre y que nunca ha ido más allá de ahí. Hay que verlo en su justo término, en ese contexto. Pero bueno, ya sabemos cómo actúan los medios de comunicación. Entonces, en este caso demuestra lo insostenible que es el actual feminismo, las políticas de género llevadas al extremo desde un punto de vista lógico. Lo único que pasa es que los medios de comunicación han encontrado ahí una mina de oro, han encontrado la excusa perfecta para expandir ese mensaje y de alguna manera justificar futuras políticas y más inversión en ese campo. Cuando al final la inmensa mayoría del dinero no va a quien realmente lo necesita, a las mujeres maltratadas, a las mujeres que han sido víctimas de violencia, realmente se pierde. Hay muchísimos chiringuitos, hay muchísimas organizaciones subvencionadas que realmente se reparten los sueldos entre los altos cargos y la gente que está ahí, pero no llega a quien realmente lo necesita. Así que bueno, ahí han querido colar un mensaje y han querido tergiversar y manipular unos hechos que no deberían pasar más allá de una mera anécdota, aunque siempre hay que tener un poco de cautela con estos comportamientos y hay que estar vigilante, evidentemente, pero no hay que ir más allá. Si las propias chicas no han denunciado nada, no se han sentido ofendidas, lo han entendido como un juego y como una situación pactada entre ambas partes, el Estado no debería meterse ahí, más allá de ser un árbitro y de estar ahí vigilante, por si acaso eso fuera más. Entonces sí habría que realmente meter mano y habría que actuar. Porque hemos llegado a un punto que incluso la Fiscalía ha pedido informe a la policía para de alguna manera investigar a ver si eso se puede encajar dentro del delito de odio. Pero para que haya un delito de odio debería haber odio. Y ahí no hay ningún tipo de odio. Es simplemente una situación esporádica, específica y en el ámbito universitario, que se da solo al comienzo de curso. Otra cosa es que con el tiempo se puedan cambiar ese tipo de actitudes y yo no soy partidario de proferir esos insultos, esa forma de hablar, no me parece edificante para la sociedad, no me parece que vamos a construir una buena sociedad con ese tipo de conducta. Pero hay que verlo todo hay que verlo todo en su contexto. Si sacamos las cosas de quicio, realmente lo podemos llevar a un terreno muy peligroso. Entonces hay otra cosa realmente, una reflexión muy importante que a mí me parece fundamental. Porque parece que eso de la hermana yo sí te creo es un poco selectivo. Porque cuando una mujer ha sido víctima de malos tratos o de violencia, por encima de todo, hay que creerla. Más allá de las pruebas que puedan aportar o de que el proceso esté en fase se esté juzgando en ese preciso momento, ¿no? Entonces,
Aquí salen las chicas a las que se han dirigido esos gritos, insultos, diciendo que en ningún momento ese comportamiento ha sido ofensivo para ellas. Todo ha sido un juego y realmente ya le quitan importancia y no han sido afectadas en nada. Pero justo en esta situación, casualmente cuando las chicas quieren evitar cualquier tipo de confrontación y de polémica digamos, quieren ver los hechos tal y como han pasado, porque ellas son lo que la han sufrido en sus carnes. Entonces, ellas lo ven como una broma. Respetuosa o no, eso ya es otro tema. A mí no me parece adecuado. Pero bueno, no deja de ser ese contexto. Sin embargo, cuando las chicas rechazan esas actitudes y las chicas quieren darle un aire de normalidad a esta situación, que repito, es muy esporádica y muy específica, los medios de comunicación ahora las acusan de que están alienadas, de que están adoctrinadas, de que de alguna manera están afectadas por una educación patriarcal. Entonces, por un lado, en unas circunstancias hay que creer todo lo que venga de la mujer, pero en este caso, ahora dicen que no, que la mujer está alienada y que la mujer no tiene criterio y que la mujer ha sido víctima de una educación patriarcal. Vamos, están considerando a las mujeres como un ser inferior o como un ser que no tiene criterio propio. Entonces, esa política totalmente contradictoria. Me parece realmente repulsivo. Hay que juzgar los hechos, hay que ponerlo todo en su contexto, hay que escuchar a ambas partes y hemos visto lo que ha pasado. Pero bueno, ya sabemos que la prensa, los medios de comunicación que siempre quieren crear polémica, siempre quieren sacar tajada de estas situaciones. Y ambos bandos, por decirlo de alguna manera, que yo no creo en bandos, ni creo en trincheras, pero bueno, es como está montada ahora mismo la sociedad. Es decir, la derecha, entre comillas, y la izquierda, entre comillas, siempre intentan sacar ahí partido. Por un lado, la izquierda lo ve como excusa para continuar con sus políticas y la derecha, de alguna manera, se siente atacada y se victimiza. Y entonces no salimos de ese bucle siniestro, la verdad. Siempre uno de los dos bandos saca partido y el otro se victimiza o se siente menos. En este caso va en este sentido, pero también puede ir en el sentido contrario. Entonces, a mí no me parece casualidad que esta noticia haya sido relevante justo en el momento en que los políticos han acordado una subida de sueldo. Cuando los políticos han accedido a móviles de última generación que valen un dineral, cuando aprueban leyes a espaldas de los ciudadanos. Entonces, bueno, todo apunta a que es otra cortina de humo en la que ellos se ocultan para seguir aplicando sus políticas. Y tampoco hay que olvidar las declaraciones bastante desafortunadas de Irene Montero de hace una semana más o menos, cuando dijo que los niños son dueños de su cuerpo y que pueden mantener relaciones con un adulto siempre que medie el consentimiento. Algo totalmente erróneo y lamentable. Aunque por otro lado la tildada de derecha, entre comillas, que no deja de ser otra porquería del sistema, también intentaron sacar tajada, haciendo ver como que ella quería decir que estaba dando pie a la pederastia, quería abrir la puerta hacia la pederastia, la estaba justificando. Y bueno, eso ya es montarse una película y ir más allá de lo que realmente dijo. Está claro que esta ministra, por decirlo de alguna manera, tiene un nivel muy bajo y una forma de expresarse bastante limitada. No le podemos pedir tampoco pera al olmo. Pero de ahí a llevar su discurso al otro extremo hay un abismo. Que bueno, ya sabemos cómo funciona el juego político. Siempre cuando uno dice algo, el otro intenta llevarlo a su terreno y se intenta favorecer de, de las palabras del enemigo, entre comillas. Entonces, para concluir este vídeo, digamos que se ha sacado de contexto todo este asunto. Es algo que debería quedar entre los residentes, entre los estudiantes, resolverlo internamente. Como mucho aplicar alguna sanción, llamarle al orden a los estudiantes, intentar que este tipo de comportamientos no se repitan en el futuro. Pero de ahí a intentar criminalizar a un sector de la población, intentar sacar tajada política de todo esto, sacar réditos y, y ejercer una campaña de acoso y derribo contra los estudiantes, acosándolos últimamente día y noche en las puertas de la residencia, haciendo preguntas incómodas, molestando a la familia, a los amigos. Ahí va un abismo, eso me parece vergonzoso.
Pero así es como funciona la prensa y los medios actuales. Dejan mucho que desear. Entonces, bueno, ya sabemos que siempre van a criminalizar a un sector de la población. Ya pasó con la época del COVID, cuando achacaron mucha muerte al hecho de que los jóvenes hacían botellones. Y hasta que consiguieron vacunarlos, estuvieron machacando día y noche. Y estuvieron vertiendo odio y enquina sobre ellos. Hasta que consiguieron su objetivo. Y después ese sector de la población ya pasó desapercibido, ya dejaron de hablar de ellos. Y entonces ya le toca el turno a otro sector de la población, a otro colectivo. Pues aquí está pasando un poco lo mismo. Aprovechan esta situación, que vuelvo a decir, ha sido algo consentido, algo anecdótico, mientras no se demuestre lo contrario, para, digamos, seguir avanzando en ese tipo de políticas que le conviene a un sector de la casta, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, así funciona el sistema, señores, no nos engañemos, no hay que ir más allá y hay que intentar pensar por uno mismo, analizar los hechos tal y como han pasado, ponerlos en su contexto, en la época del año en la que ocurre, escuchar las versiones de los chicos, de las chicas, lo que dice la prensa y en base a eso hacer un juicio de valor. Pero por encima de todo uno tiene que pensar por uno mismo. Porque si no nos guiamos por lo que dice la clase política, por lo que se publica en los medios de comunicación, tenemos todas las de perder. Y están anulando nuestro espíritu crítico, nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Así que bueno, sin más me despido y espero que os quedéis con esta reflexión. A ver si somos capaces de ver un poco de luz entre tanta polvareda, entre tanta polémica. Que al final se saca un castillo de arena de la nada. Sin más me despido y nos vemos muy pronto. Pero sobre todo, no olvidéis de pensar y vamos a seguir por ese camino. Que creo que podemos hacer una sociedad mejor. Un saludo y a seguir pensando.